Ok, preciosas y preciosos jovencitos de tercero de secundaria. Hoy día, siguiendo con el ciclo de las unificaciones, vamos a ver la unificación alemana. Recuerda que estamos analizando el siglo XIX. El siglo XIX, donde van a surgir en algunos pueblos de Europa los deseos o de independizarse de otros o de unificar diversos reinos bajo un solo reino. Y ya alguien se preguntará, lo primero, profe, liberarse de otros pueblos, así como que el Perú se independizó de España, eso sí lo tengo muy claro, pero que en Europa algunos pueblos querían independizarse de otros pueblos europeos, claro que sí. En Europa de aquellos años no habían los 50 y tantos países que hoy existen, habían menos. El Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, estaba conformado por países que hoy son independientes, como la República Checa, la República Eslovaca, Hungría, Austria, todos estaban unidos. El mismo Países Bajos y Bélgica formaban uno solo. Ni hablar de los rusos, que estaban compuestos por una serie de una gran variedad de pueblos. Entonces, en el siglo XIX, no nace, sino que se consolida el nacionalismo, ese ideal para liberarse del yugo de otros pueblos más grandes, de otros reinos más grandes, y formar tu propio reino, como los belgas lo lograron de los Países Bajos, o en el caso de Italia y Alemania, que estaban divididos en varios reinos, unificarse. Y como ya lo vimos en la clase pasada, Italia lo logró en 1870 con el liderazgo del reino de Cerdeña-Piamonte. Hoy ya vamos a ver el caso de uno de los países más importantes de la actualidad, Alemania. Para eso primero debemos de recordar que lo que hoy es Alemania, y junto con Austria y otras partes de países actuales, pero básicamente Alemania y Austria, habían sido unidos allá por los años 800 por Otón I, que funda el Sacro Imperio Romano Germánico, una mancomunidad de pueblos liderados principalmente por la dinastía Habsburgo. Hubieron otras dinastías al inicio, pero la que se va a lograr consolidar fue la dinastía de origen austriaco, los Habsburgo. Recuerda que la dinastía Habsburgo también tiene presencia en España. Cuando un príncipe del Sacro Imperio se casa con la hija de los reyes católicos, Juana la Loca. De esta unión surge Carlos I. Así era conocido en España. Pero en el Sacro Imperio era Carlos V. ¿Ok? Entonces, de la dinastía Habsburgo, que es de origen austriaco, ¿correcto? Entonces, esta Sacro Imperio Romano Germánico, sin embargo, va a terminar desapareciendo en el año 1806. ¿Qué pasó allí? Estalló la llamada Tercera Coalición en tiempos de Napoleón, la Tercera Coalición, en la cual se va a dar la batalla decisiva, la batalla final de Napoleón contra la Tercera Coalición, es la batalla de Austerlitz, como muy bien lo recordó Diego, la batalla de Austerlitz, pregunta de examen de admisión en la UDEP, ¿ya? La batalla magistral de Napoleón, la batalla de Austerlitz en la Tercera Coalición. Esta batalla significó que Napoleón, en plena efervescencia, en pleno apogeo, va a disolver con una sola firma un tratado, disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico y va a fundar lo que se conoció desde ese entonces como la Confederación Germánica. La Confederación Germánica estaba integrada por 39 reinos, pero 38 eran germanos, o sea, alemanes. Uno era el de Austria, que era de los 39 en total. Dentro de la Confederación Germánica, Austria era el más importante, el más rico y el que tenía una historia centenaria. Austria, donde estaba la dinastía Habsburgo, ¿correcto? Pero pasan los años y específicamente en el año de 1834, uno de estos 38 reinos germanos va a poner en práctica lo siguiente. Pero para empezar, veamos este reino de los 38. Comienza a sobresalir Prusia. Cuidado, no digo Rusia, le agrega la P antes de Rusia y sale Prusia. Prusia es como un departamento, una región de Alemania, para que lo entiendas. De los 38 reinos, era el reino más rico, ubicado al norte, donde la burguesía progresa, donde comienza a haber un gran comercio. Era en general el reino más importante. En ese reino de Prusia gobernaba la dinastía Hohenzoller, que también lo mencionamos el año pasado, ¿te acuerdas de la dinastía Hohenzoller? Ahora, ¿te acuerdas del rey sargento? Ya, esa es la dinastía Hohenzoller de Prusia.
Prusia y Austria comienzan a ser como rivales, porque eran los reinos más importantes de la Confederación Germánica, ya no del Sacro Imperio que había desaparecido. ¿Ok? En esta Prusia, allá por inicio del siglo XIX, los años 1820, 1830 sobre todo, gobernaba el rey Federico Guillermo III. Federico Guillermo III va en 1834 a establecer para la oreja el Zollverein. El Zollverein, traducido al castellano, vendría a ser como la unión aduanera. ¿Qué significaba eso? Que los 38 reinos germánicos, digo los 38, o sea, dejan de lado Austria, los 38 reinos germánicos hacen como un tratado de libre comercio, un TLC, como ya se les conoce. ¿Qué significa eso? Que los 38 reinos, que tenían su propia moneda, sus propias leyes, sus propias ejército incluso, iban a unirse, pero solo económicamente. ¿Cómo así? Pues que ellos iban a poder comercializar sin pagar aranceles, porque antes del Zollverein, si tú eras de Frankfurt y querías trasladarte a Bonn, a Múnich, a Baviera o a Prusia, tenías que pagar altos aranceles. A través del Zollverein ya no se pagaban aranceles, era un libre comercio. Además, se usaba una sola moneda. Porque cada uno de estos 38 tenían su propia moneda. Imagínate lo tedioso, lo dificultoso, lo pesado que era intercambiar monedas en el pleno comercio. El comercio lo que se quiere es rapidez. Entonces se rompen esas trabas burocráticas usando una sola moneda y no cobrándose aranceles mutuamente a los 38 reinos. Resultado, todos los reinos, pero sobre todo Prusia, comienzan a progresar su actividad comercial, la burguesía, la banca, los bancos, comienzan a consolidarse, a proliferarse. O sea, conocen una época de esplendor económico, los reinos germánicos, liderados por Prusia. Pero en ese momento, en Alemania, o en lo que se llama la Confederación Germánica, sin incluir a Austria, comienzan a plantearse la posibilidad de algún día unirse, ya no solamente económicamente como lo lograron con el Zollverein, sino era una unión política, tener un solo rey. ¿Ok? Pero es una tarea pendiente, no era tan fácil. Porque igual que en Italia, habían enemigos internos, algunos de estos 38 reinos germánicos no querían dar su poder a un solo rey, y también tenían enemigos externos, que no les convenía que surja una nueva potencia continental europea. ¿Correcto? Recién en 1864, 30 años después del Zollverein, va a surgir una guerra que va a unir a los reinos germanos, pero no lo va a dar como resultado la unificación. La unificación recién se logra en 1871. Pero el segundo paso, luego del Zollverein, es lo que se le conoce como la guerra de los ducados, de duque, la guerra de los ducados. Esta guerra va a enfrentar a los reinos germanos, los 38, que se unen con Austria, eran hasta ahí se llevaban más o menos bien, Austria y los reinos germánicos, se unen contra un enemigo externo. ¿Cuál es el enemigo externo? Dinamarca. Dinamarca gobernada por el rey Cristian IX. Y tú dirás, ¿y por qué contra Dinamarca? Porque Dinamarca había conquistado a 2 ducados, por eso se llama la guerra de los ducados, 2 ducados que pertenecían a la Confederación Germánica y que Dinamarca los reclama como suyas porque tenían una gran cantidad de población danesa. Estos 2 ducados eran Holstein y Schleswig. Dinamarca los conquista. Obviamente eso no les va a gustar a los germanos, a la Confederación Germana, que liderada por Prusia y en alianza con Austria, le hacen la guerra a Dinamarca, en la llamada Guerra de los Ducados, 1864. El resultado final va a ser la victoria de los aliados, en la batalla decisiva, la batalla de Duppel, D-U-P-P-E-L, la batalla de Duppel. Conquista a los... no conquistan a Dinamarca. Dinamarca mantiene su autonomía, pero les quitan Schleswig y Holstein, los 2 ducados, que se los administran o se los reparten entre la Confederación Germana, en Prusia específicamente, y los austriacos, ¿sí?
Sin embargo, esta guerra franco-prusiana, esta guerra de los ducados, le permitió a Prusia poner a prueba su poderío militar. Fue como un laboratorio para mejorar sus tácticas de guerra. Porque 2 años después, en 1866, Prusia le hace la guerra, aliada con algunos reinos germanos, le hace la guerra a Austria, su antiguo aliado en la guerra de los ducados. A esta se le conoce como la guerra austro-prusiana, que también la vimos en la unificación italiana. ¿Te acuerdas que en esta guerra entre Austria y Prusia, Cerdeña-Piamonte se une a Prusia? Y recuerdas que aquí es cuando Cerdeña-Piamonte logra obtener Véneto, ¿sí? Recuerda que Cerdeña-Piamonte tuvo como primer aliado a Napoleón III, a Francia, y le quitó a Austria, en Italia, Lombardía. En la guerra austro-prusiana de 1866, Austria, con ayuda de Cerdeña-Piamonte, vence a los austriacos y Cerdeña-Piamonte obtiene Véneto de Austria, mientras que los prusianos logran vencer en la batalla decisiva, la batalla de Sadowa, en la cual se firma el Tratado de Praga. Me había olvidado que la guerra de los ducados se selló con la firma del Tratado de Viena, donde Schleswig y Holstein son repartidos entre Prusia y Austria. Es el tratado, repito, de Viena. En la guerra austro-prusiana se firma el Tratado de Praga. Praga es la capital de la República Checa. Se firma el Tratado de Praga, por la cual nace un nuevo país liderado por Prusia. Lo que antes era la Confederación Germánica se va a dividir en dos. La Confederación Germánica del Sur y la Confederación Germánica del Norte. La Confederación Germánica del Norte es la que estaba integrada o liderada por Prusia y por la mayoría de reinos, más de 20 reinos de los germanos formaban parte de la Confederación de Alemania del Norte, que faltaba unirse con los del sur, que estaban un poco reacios a unificarse. Y para eso, para lograr la unificación, va a ser importante la figura del rey. Pero cuidado, en Prusia ya no gobernaba Federico Guillermo III, el que dio origen al Solberén, sino su hijo, Guillermo I, era el rey de Prusia. Así como Víctor Manuel fue el rey de Cerdeña-Piamonte, en Prusia su rey va a ser Guillermo I, el principal protagonista de esta unificación, pero también, incluso más que el mismo Guillermo I, su canciller, Otto von Bismarck, lo que para Cerdeña-Piamonte fue el conde de Cavour, acá fue Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, que pasa la historia como el canciller de hierro, y eso lo veremos ya el próximo año, a Bismarck, o al final de este año también. Otto von Bismarck, canciller de Guillermo I, va a lograr la unificación cuando los alemanes del norte y los alemanes del sur se unan para hacerle frente a un enemigo común, que era Francia, la Francia de Napoleón III. Se le enfrentan en lo que se le conoce como la guerra franco-prusiana, que va a ser de 1870 y 1871. Con esta guerra, con el resultado final que va a ser el triunfo de los germanos en la batalla de Sedan, acuérdate, hace el próximo año la batalla de Sedan, que con la cual finaliza la guerra franco-prusiana, los triunfantes prusianos en el mismísimo Palacio de Versalles, en París, en las afueras de París, firman el Tratado de Frankfurt, con el cual acaba esta unificación alemana, en 1871. Da como origen el segundo Reich. Reich significa imperio. El primer Reich fue el de Otto I en el año 800. Acá este es el segundo Reich, o el segundo imperio alemán, donde Guillermo I es proclamado por los reinos germánicos, los reyes de estos reinos germánicos, ya no como rey de Prusia, sino el rey o el emperador, Kaiser, de toda Alemania, en el mismísimo Tratado de Versalles, lo cual es una bofetada al orgullo francés, cuyo emperador, Napoleón III, tiene que rendirse y deja el cargo. Y es así como acaba la Segunda República Francesa y se inicia la Tercera República Francesa. Mientras que en Alemania se produce la unificación alemana y el nacimiento del Segundo Reich o el Segundo Imperio Alemán. Pero lo más importante tal vez del Tratado de Frankfurt es que a Francia se le va a quitar, para dárselo a la naciente Alemania, Alsacia-Lorena. Esto va a ser una de las heridas abiertas de esta guerra franco-prusiana que va a motivar a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, así acaba la unificación alemana y el surgimiento del Segundo Reich. Han habido 3 Reich o imperios alemanes. El tercero lo va a fundar Adolf Hitler. Pero eso lo veremos el próximo año. Ok, hasta aquí nomás.